Javier García, senador del Partido Nacional, está con nosotros. ¿Cómo le va, senador? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por haber venido. ¿Ya tuvo sesión hoy? Hoy temprano de mañana. La primera de... El primer día de clase. El primer día de clase, ¿cómo estuvo? Bien, con la particularidad de varias promesas, porque ahora no es juramento, bueno, entre ellas el expresidente Mujica, Astor y Almagro, es decir, hay una recomposición del equipo del oficialismo hoy. Claro. Mujica que va a tener un protagonismo casi que inevitable en el Senado en estos 5 años, ¿no? Yo creo que en estas últimas 72 horas todos fuimos testigos de, yo no sé nada de boxeo, pero dicen que el boxeo, que la técnica es mantener el centro del ring, buscar el centro del ring. Bueno, estas últimas 72 horas fueron una lucha entre el presidente Vázquez y el expresidente Mujica a ver quién tenía el centro del ring. Todos fuimos observadores de eso, ¿no? Es decir, desde temprano el otro día, ¿no? De la Asamblea General. En la Plaza Independencia hubo 2 actos, el acto del presidente Vázquez y el acto que organizó ahí mismo con Mujica, con un productor de cine. De tarde a que Mujica armó lo suyo con Castro, Vázquez hizo la cadena. Al otro día, sí, es decir, hace 72 horas que estamos viendo a ver esa lucha. ¿Y qué lectura hace usted de eso? A ver, me parece que la inteligencia, hay que hacer un reconocimiento a la inteligencia del Frente Amplio en estos últimos años, fue ofrecer varias góndolas. Entonces decía, a ver, a usted no le gusta Mujica, no se preocupe, está Vázquez. No le gusta Vázquez, no se preocupe, está Astor. Está Topolansky, no le gusta Topolansky, está Martínez. Lo que pasa es que todas las góndolas están adentro del mismo supermercado. Si la inteligencia parece del Frente Amplio ha sido querer mostrar de que todo se puede ofrecer adentro del Frente Amplio. Es una trampa, digo, no estoy diciendo nada ofensivo, sino simplemente de que fue un proyecto que dijo, bueno, acá podemos ofrecer todo. Y el gran desafío, me parece a mí, que tenemos desde la oposición es demostrar que en definitiva todo eso que aparenta diferente, todo termina en el mismo lugar, porque las discusiones públicas, serán entre Mujica y Vázquez o entre quien quiera, se saldan en casa de gobierno en un abrazo. Es decir, se discute por los medios y se brinda en la casa de gobierno. Así ha sido y así va a ser. Es decir, no es posible que haya, o no es verdad que haya, 2 proyectos diferentes adentro de un mismo partido, porque siempre se han expresado en el mismo sentido, ¿no? ¿Y eso no lo aprendió de los partidos tradicionales, el Frente Amplio? Si lo aprendió muy bien. Yo no digo que no haya sido así, digo lo cual es la realidad hoy. Ha sido, en todo caso, si hubo una enseñanza, un muy buen aprendizaje. Porque esa ha sido un poco la estrategia de los grandes partidos, ¿no? Sí, lo que es notorio que si fue así, estuvo muy bien aprendido. El desafío, porque lo digo en términos de autocrítica, el desafío es demostrar que en definitiva es un solo proyecto. A ver, en las cosas importantes siempre ha habido coincidencias y es lógica que las haya porque es el mismo partido, es decir, todos están de acuerdo que no haya prácticamente control ni presencia de la oposición en la educación. Eso es un tema importante. A ver, Bonomi, ¿de quién fue y de quién es ministro? Fue ministro del presidente Mujica y es ministro de Vázquez. Tanto así que Vázquez el otro día, yo creo que de las cosas que uno le llamó la atención es que recorra o haya anunciado que va a recorrer el mismo camino que señaló Bonomi. Y no hay posibilidad de que sea de otra forma porque es el mismo protagonista, ¿no? Aquello de si querés resultados diferentes o querés resultados, recorra caminos diferentes, pero si usted recorre los mismos caminos con los mismos protagonistas, tiene el mismo resultado. Entonces, hay una especie como de fuego de artificio que puede ser muy divertido y seguramente muy tentador para periodistas y para ruedas de café, pero al final del camino, el proyecto educativo, en materia de seguridad, en materia de relación con la oposición, es el mismo. Por lo tanto, es lógico que un sistema democrático tenga un partido, en este caso oficialista, que tiene una mayoría breve, pero mayoría legítima, al fin, con otra gran parte del país, casi otro medio país, que tiene otra visión y que se expresan en partidos diferentes. El otro día, Botinelli hacía un análisis, yo lo leí aquí en El Observador, ¿no? Muy interesante. Decía, a ver, hay una sensación como de que hay una victoria arrolladora y una derrota también arrolladora. Dice, la diferencia fueron 2.700 votos, porque lo que dio el voto 50
en la Cámara de Diputados, la mayoría absoluta, fueron 2.700 votos. Recontra legítimos, pero también exiguos. Por lo tanto, hay dos proyectos. Pero el Partido Nacional, por ejemplo, ¿no siente también eso? ¿Que esa derrota fue contundente? No, yo creo que una expresión política por parte del oficialismo del Frente de demostrar como que hubo una... Yo creo que en absoluto, tanto es así, que esta vez no hubo una mayoría... Pero estamos hablando sobre el pasado, porque ya no cambia nada, pero no hubo una mayoría absoluta por 2.700 votos, solo en la Cámara, no en la Cámara de senadores. El Frente Amplio perdió senadores. Es decir, mantiene la mayoría legítima, pero ahora le digo, estamos mirando para atrás, tenemos por delante 5 años, así que no agrega, digamos. Claro, pero volviendo al tema de inicio, Mujica en el Senado no ha sido habitual, porque hay expresidentes que han sido senadores, Lacalle o Sanguinetti, pero después de que habían pasado ya unos cuantos años de abandonar el cargo de presidentes. Es verdad. Aquí está todo muy caliente todavía. ¿Eso usted cree que le hace bien al debate parlamentario? Claro que le hace bien. No. Me parece que está muy bueno de que el Senado y el Parlamento general sea el lugar de debate político. Es que debió haberlo sido siempre, muchas veces se perdió una preeminencia y muchas veces, y sobre todo en estos años de mayoría legislativa, automática, el poder legislativo fue la escribanía del poder ejecutivo. Sí. Ahí se firmaba lo que ya venía lo del Poder Ejecutivo y no había debate. Por eso es que me parece que esto... ¿Prestigia el debate en el Senado? ¿Usted cree la presencia de Mujica en este caso? Sin duda ninguno, que estén como en el pasado, el doctor Lacalle en el periodo pasado, el doctor Sanguinetti en su momento. Es decir, me parece que la representación popular está muy bien que se exprese con sentido republicano. En este caso, en el Parlamento y en el Senado. Prestigia la presencia de todos los liderazgos políticos, que la política se desarrolle allí, que los debates se hagan allí. Es mucho más rico, me parece, porque si no terminamos en una simpleza el debate político, que es mirar los titulares de los diarios. Y perdimos en Uruguay, perdimos la posibilidad de confrontar ideas. Hay como una especie de chasque periodístico, ¿no? Yo te envío un titular de prensa y al otro día espero a ver qué titular de prensa me mandas vos, pero eso a quién enriquece. Eso está muy bueno para mantener el sueldo tuyo, pero a los efectos de la riqueza democrática me parece que es mucho mejor que yo tenga la posibilidad de hablar aquí y tú me puedas contestar y darme tu visión. Y de repente conseguimos alguna visión que sea un buen atajo que nos encuentre a los dos, ¿no? ¿Y cómo se hace oposición a este gobierno que, como usted decía, tiene nuevamente mayoría parlamentaria y con mucho peso en el Parlamento, no solo en votos, sino en presencia, como por ejemplo el caso de Mujica? ¿Cómo imagina la estrategia de oposición? A ver, yo creo que hay un gran debate que son las libertades, ¿no? Que hay planteos que restringen las libertades, que restringen la República, y creo que el oficialismo ha caminado a veces por ese camino. Vamos a ver cómo que yo creo que ya surtió efecto, a pesar de que, como te decía al principio, estamos iniciando este periodo de clases, ¿no? Sí. Hoy tuvimos la primera sesión efectiva del Senado. Pero como ya el domingo pasado, en el discurso del presidente Vázquez, ya notoriamente hay un efecto logrado por la oposición, aún sin que hubiera asumido el gobierno, el tema de las fiscalías. Sí. ¿Qué fue lo primero? El discurso del doctor Tabaré Vázquez, yo creo que fue un discurso muy por la positiva, ¿no? Porque uno mira gran parte de los planteos importantes que hizo, son planteos que en campaña electoral también hizo el Partido Nacional. Hay una anécdota, incluso él salió, fue al Parlamento con una corbata celeste muy llamativa, muy linda. Un color muy cercano a nosotros, ¿no? Y a un compañero le dijo cuando pasó, pero presidente, ¿qué color de corbata? ¿Qué blanca? Y él se miró la corbata y dijo, por la positiva. ¿Eso dijo Vázquez? Cuando el compañero le señaló el color de esa corbata tan blanca con esa camisa al lado, ¿no? Sí. Pero ¿cuál fue el primer planteo que hizo el doctor Tabaré Vázquez en la conferencia de prensa o en la cadena de televisión? Las fiscalías. Sí. Que fue una enorme marcha atrás con respecto... La intención era pasar las fiscalías a la presidencia de la República y ahora se va a crear una... ¿Qué fue lo que dijimos durante las semanas previas de que asumiera el doctor Vázquez cuando anunció de que iba a dar ese paso de quitar la independencia y por lo tanto pegarle a un elemento muy importante de la República? Por eso decía muy criticado por la oposición. Claro. Ahora, también hizo... ¿Y cuál fue el primer planteo? Arrancó la cadena y dijo, primer punto, fiscalía, servicio descentralizado, que fue el reclamo que le hacíamos. Le decíamos, vamos a discutir un proyecto donde podamos encontrar. Claro. Que es y bueno, yo creo que está muy bien que haya
reconocido que era un error lo que iba a llevar y haya cambiado de opinión. Es muy del estilo de Vázquez eso también, ¿no? Él a veces tira cosas y después en función de la reacción lauda. Lo hizo cuando era presidente en el pasado. Esto me parece que no es del estilo de Vázquez. Esto es que la oposición señala un aspecto que hace a la esencia de la vida republicana. ¿Usted cree que la oposición impuso ahí una variante en la idea inicial? No tengo duda ninguna. Si no hubiéramos emitido opinión, el proyecto era el que ya había señalado el doctor Vázquez y la propia ministra María Julia Muñoz, que era el camino de sacar la independencia a las fiscalías y hacerla depender de la presidencia de la República. Y eso era un golpe muy duro a la República. Por eso digo, los debates de fondo, en definitiva, hacen en buena medida a la vida de la República, a la salud de la República. Y en eso ha habido instancias, le señalaba una, que hacen a los debates de fondo. El tema de los medios de comunicación, de la ley de medios, ese es un debate de fondo. Es decir, que el gobierno haya recorrido, el oficialismo, ¿no? Que el oficialismo haya recorrido el camino de hacer una ley donde en gran parte de lo que se está discutiendo es del control de los contenidos, porque mira que hay aspectos de la ley que son llevables, pero el tema de fondo es la regulación de los contenidos, es un tema que hace a las libertades. Por eso me parece ser un objetivo central de la oposición, por ejemplo, o por lo menos del Partido Nacional. Me parece que es nuestro ADN. Nuestro ADN de nacionalista, de blanco, es, por algo lo dice nuestra enseña partidaria, defensores de las leyes, es que se pueda analizar cualquier circunstancia de la vida del país en virtud de si ella está contenida dentro del marco de la ley, de la Constitución y de la ley. Y si está contenida dentro del marco de la Constitución y de la ley, hay, como dicen los sociólogos, un horizonte ordenador, que es la libertad. Es de que usted tenga la posibilidad y nadie le diga lo que puede decir y lo que no puede decir, a los lugares que puede ir o no puede ir, con quién, es decir, su marco de vida en sociedad, en libertad, ¿no? No es fácil hacerle oposición a un gobierno con mayoría, ¿no? Porque también es tentador para un gobierno que tiene mayoría llevar adelante las iniciativas en las que cree. Bueno, pero yo me quedo con algo que dijo el presidente Vázquez, por lo menos una intención. Yo creo que hubo una serie de planteos, muchos de ellos compartibles. Pues yo le decía, tuvo un discurso por la positiva, hasta el tema de la agenda que le iba a ordenar a los escribanos de gobierno, que haga un inventario de predios, algo que en nuestra campaña electoral Luis lo había señalado como propuesta. Pero él habló del tema del diálogo. El diálogo, muchas veces está en los discursos políticos, pero el diálogo no es parte de un discurso, es una práctica. Y el diálogo es una ida y una vuelta. Es escuchar tu posición y que tú escuches la mía y ver la capacidad de entendernos. El presidente señaló el otro día que iba a tener una voluntad de diálogo. La pregunta es, ese diálogo, aún a sabiendas de que el presidente tiene mayorías automáticas en el Senado y en la Cámara de Representantes, ¿va a ser un diálogo efectivo o va a ser un diálogo que es una invitación a que tú hables y cuando termine de hablar yo mando votar? Bueno, en ese sentido, eso lo vamos a ver en el transcurso de la práctica, ¿no? Cuando aún no había asumido, dijo algo que parece muy importante y es que va a enviar los proyectos de ley a la oposición antes de que ingresen. Está bien, pero esto no es un concurso de correos. Sí. Esto es la capacidad de yo envío un proyecto de ley y escucho a ver y acepto, cuando creo que la propuesta que se me hace está bien, la posibilidad de modificar un proyecto de ley. Y también, vamos a la otra parte, cuando hay proyectos de ley de la oposición, que los va a haber, en el periodo pasado la oposición fue la que tuvo, y el Partido Nacional, mayor cantidad de proyectos de ley, de iniciativas, ¿no? Cuando la oposición manda un proyecto de ley, digo, a ver, vamos a estudiarlo. A ver, presidente de la República toma el proyecto que mandó X bancada del Partido Nacional o quien fuera, se la manda el ministro, dígame qué piensa de esto, porque yo creo que no está mal. Ahora, si porque viene de la oposición lo cajoneo, yo puedo hablar de diálogo, pero en la práctica no diálogo. Yo le extiendo la posibilidad a que el presidente Vázquez, lo que dijo el otro día, yo lo he dicho con convicción. Hay que ver el camino. Si el camino es, quiero diálogo y en la práctica diálogo. Escucho y... Lo que pasa es que eso que usted plantea es difícil, ¿no? Bueno, pero entonces ¿de qué estamos hablando? No, a ver, que el gobierno le lleve los proyectos de ley a la oposición. ¿Y por qué no? Y porque seguramente si el gobierno le hace cambios a esos proyectos de ley, ya la oposición no los va a votar. Así que, eso pasó en el periodo pasado. Pero partamos de esta base. ¿No quiere decir que la oposición no tiene razón nunca? Si que hay una mitad del Uruguay que no tiene razón, por definición. Puede tenerla, pero también es cierto que el gobierno... ¿Qué decía Humberto Eco? ¿Cuál era el concepto de democracia? Decía, las mayorías no tienen siempre la razón. Las mayorías tienen el derecho a gobernar. Sí. Pero no significa ser la mayoría tener la razón.
Entonces, si porque uno es más que otro le dice yo siempre tengo la razón y tú no, entonces bueno, de diálogo no hay mucho y de concepción democrática tampoco. Claro, pero le pongo un ejemplo, por ejemplo, la calle Pou estaba a favor le voy a dar un ejemplo, con regularizar el mercado de la marihuana y de hecho presentó algún proyecto. Sí, cuando el gobierno armó su proyecto, que contemplaba, entre otras cosas, lo que quería la calle Pou, el Partido Nacional no lo llevó. Eso es, Leandro, lo entiendo por la pregunta, debe ser simple, pero es una simplificación extrema. A ver, está bien, pero es un ejemplo de algo que la oposición propone y que el gobierno toma. No. Lo que planteó Luis fue un proyecto de ley que establecía una modificación muy severa de penas con respecto a aquellos que narcotraficaban. Y un artículo que era el autocultivo. Sí. Eso es el proyecto de ley que presentó Luis en su momento. ¿Cuál es el proyecto de ley que ahora es ley que presentó el Poder Ejecutivo? Uno que legaliza y estatiza la producción y la distribución de marihuana. Y justamente lo que no establece es un marco de esa línea que plantea Luis del autocultivo, porque lo que hace es regular y legalizar la producción estatal. Pero también habilita el autocultivo. Claro, pero está hablando de un artículo con respecto a una ley, tanto así que por eso está bien, pero la única manera que la oposición entonces lo acompañara era si se votaba tal cual los reactores. No, plantear así, nunca planteamos así. Porque si no estaremos negando la posibilidad de diálogo. Lo que estamos diciendo es, nosotros como hemos reconocido cosas que ha planteado el gobierno, lo que no hemos encontrado muchas veces es la capacidad de que el gobierno reconozca iniciativas que tiene la oposición. Que si el presidente Vázquez sostiene de que tiene voluntad de diálogo, como dijo el otro día, lo primero que corresponde es reconocer y creer que es así. Y empezar a ver el camino. Esto lo vamos a ver en el correr de las semanas y de los meses. Lo mismo que los proyectos de ley. Vamos a ver si los proyectos de ley que lo vamos a estudiar, ¿no? Van en consonancia con lo que se dice y si son compartibles. Y si son compartibles, bárbaro. Esa debe ser la actitud. Respecto a los anuncios del presidente del domingo, ¿qué otro le parece destacable como positivo? Parece que es no es concreto un proyecto de ley, pero es un anuncio político muy fuerte. Cuando dijo voy a hablar de la cultura, y todos pensamos que iba a hablar de aspectos que hacen la vida cultural del país, dijo de la cultura del trabajo. Y eso me parece que es un elemento sustantivo, porque creo que el golpe más duro, si me preguntas qué es lo que tú más criticás del gobierno pasado, que se haya roto la cultura del trabajo y del esfuerzo. Que en Uruguay fue... ¿Dónde se quebró eso para usted? ¿Dónde lo visualiza como...? Permanentemente, es decir, el presidente de la República hizo constantemente una apología de la vida del mínimo esfuerzo. Arrancó con los Kunsan y con cierto también desprecio a la vida de los estudiantes, del que se dedica a la vida profesional, a la vida del estudio, etcétera. Me parece que despreció bastante la cultura del esfuerzo y del trabajo. Y todos hicimos así, ¿no? Es decir, ¿de dónde descendemos los uruguayos? Y de los barcos. Nuestros antepasados vinieron acá con una mano adelante y otra atrás a trabajar, a doblar el lomo y a hacerse una vida de sacrificio y de trabajo. Y bueno, nosotros somos hijos de eso. Y me parece que en los últimos años, en este último periodo, se hirió muy fuerte la cultura del esfuerzo y del trabajo. El de aquel que sacrificate, trabajá, que vas a sentir una mano que te ayuda, que te empuje. Cuando vos intentás eso y lo que sentís de arriba, que quienes tienen autoridad, es que te pegan. ¿Y cree que Vázquez... Bueno, me parece que el otro día, yo comparto lo que dijo Vázquez el otro día. Cuando dijo a recobrar la cultura del trabajo, creo que dijo así, algo así, yo también soy médico y soy trabajador, creo que dijo, ¿no? Notoriamente eso tenía una contracara, es decir, era reivindicar una forma de trabajo, la vida de gente que se dedica al estudio de una profesión y quema pestañas y esfuerzo y sacrificio, muchas veces sacrificio de la familia, para lograr que algunos de sus integrantes pueda hacerse un camino en la vida de estudio, ¿no? Me parece bueno, es una visión de un Uruguay que se había perdido y yo comparto que el presidente lo haya reivindicado, el presidente Vázquez lo haya reivindicado. ¿Cree que Vázquez está marcando el terreno de alguna manera y la diferencia con lo que es Mujica, con lo que fue Mujica? Al final del camino pertenecen a un mismo partido y comparten. Notoriamente tienen algunas visiones diferentes, pero en lo sustantivo creo que al final concuerdan y por eso que hay una vida democrática que tiene que enriquecerse, que es la vida de la pluralidad que se da en los diferentes partidos. Yo creo que es una cierta, que termina siendo una trampa creer que son proyectos contrapuestos. Tienen matices, como también hay matices en el Partido Nacional, vamos. Pero al final todos estamos en un mismo partido porque coincidimos en lo... ¿Cómo están los matices en el Partido Nacional?
La verdad que hay una generación de compañeras y de compañeros que hoy estamos, bueno, representando al partido en diferentes ámbitos, que tenemos algo en común. Primero, somos parte de una misma generación, una generación que básicamente es la generación que nos hicimos en la lucha por la libertad, la salida de la dictadura, que éramos muy gurises en aquel momento y que hoy ocupamos la representación en buena medida del Partido Nacional. Y eso ha generado un diálogo muy bueno, coincidencias muy importantes y una valoración producto de haber reconocido nuestros errores. Es decir, nosotros vivimos momentos muy difíciles en la vida del partido, década del 90, ¿no? Por ahí, sí. Donde aprendimos que la lucha interna, la desunión, no es parte de nuestro futuro, no construye. Y como sufrimos mucho por las divisiones, ahora tratamos de trabajar bastante por la unidad y nos sentimos muy cómodos. Quiere decir que esa unidad está, por lo menos en este momento, garantizada. Pero aparte, somos compañeros de los gremios estudiantiles, de la CGU, hicimos una vida de unidad. Está bien, pero la política muchas veces lleva sí, al enfrentamiento. Sí, claro, pero yo creo que estamos dándole importancia a lo que importa y dejando de lado lo intrascendente. Hay mucha cosa en común, conocemos nuestras familias, compartimos muchos momentos lindos, sufrimos juntos, tenemos muchas horas de calle y de militancia como para que lo importante sea lo que nos divide. Esta generación vivió eso. Cuando nos juntamos hacemos anécdotas muchas veces de las cosas que vimos juntos en la lucha por la libertad. El otro día en la asamblea nos estábamos acordando el día que vino Alan García, que nosotros sabíamos, el expresidente de Perú, ¿no? En aquel momento nosotros éramos gurises y veníamos, me acuerdo, con una gran esperanza, porque Wilson en su momento había confiado mucho en el presidente Alan García, había llegado con 36 años, me acuerdo de haber hecho, lo contamos de diferentes bancadas del partido, ¿no? Porque habíamos todos vivido ese episodio, sí. Habíamos pasado toda la noche pegando carteles, yo me acuerdo que a mí me había tocado con un grupo de compañeros la pegatina por Avenida Italia, ¿no? Y que unos carteles que habían mandado a Sergullo decían Alan Perú, ¿no? Con la foto de Alan García. Y bueno, cuando Alan García va a la Asamblea General, que han recibido los presidentes, todos atentos porque prácticamente iba a hablar el blanco, que era presidente de Perú. Sí. Y no va que Alan García nombra 2 o 3 veces a Valle y Ordóñez. Y me acuerdo que incluso fue producto de todo eso, bueno, después de un problema diplomático esa misma noche, pero nos recordamos cómo todo ese tipo de cosas que nos forjamos muy bien el gobierno de Alan García. Nos forjamos en la militancia, en la calle, y así que, y ahora unos en la Cámara, otros en el Senado. Para terminar, ¿cómo va a ser la integración del Partido Nacional a los órganos de Contralor y empresas públicas? Y bueno, nosotros hubiéramos deseado que el Contralor hubiera sido en todas las áreas, o sea, incluyendo salud, BPS y educación. No es así, pero me parece que sería un error muy grande renunciar a algo que es parte también del ADN del Partido Nacional. ¿Y está en discusión interna todavía? No, todavía no, está en todo ese proceso previo. Seguramente todavía no han llegado ni las venias del oficialismo, ¿no? Pero yo estimo que no va a tardar mucho en que todos los nombres de la oposición, semana antes, semana después, pero integren los elencos de la administración pública. Es una clave del funcionamiento democrático, el Contralor. En un principio se decía, creo que el presidente Vázquez me había dicho, cuando era presidente, tiene que estar de acuerdo con el gobierno del Frente Amplio. No, pero imposible que alguien que no votó al Frente Amplio esté de acuerdo con el gobierno del Frente Amplio. Por lo menos con los objetivos de las empresas en las que van a estar. Ahora, hay que entender que el control es parte de la gestión. Acá atrás hay una redacción. Ustedes gestionan un diario y hay gente que también controla que las cosas estén bien hechas, a tiempo. Y el que controla está participando en la gestión desde un ángulo muy particular, que es el control. Otros hacen notas de televisión o de prensa, ¿no? Todos gestionan la vida de un diario. Bueno, en la vida de la administración pública es igual. ¿Esa resolución interna está en marco de una discusión o viene tranquila? Muy tranquila. De esos lugares, por ahora, yo no he visto, no la han visto ustedes. Ustedes ponen la lupa en todos lados. Si no hubiera habido algún ruido, ya hubiera habido alguna tapa de diario. A veces nos enteramos después. No, se puede disimular, pero... A veces nos enteramos en las entrevistas. Pero no por más de 2 o 3 horas. Quiere decir que viene tranquilo. Sí. No hay plazo por ahora.
No, pero yo creo que no va a tardar mucho, ¿no? Senador, gracias por haber venido. No, yo me siento muy cómodo cuando vengo acá. Muchas Muchas gracias a ustedes.